Muchas gracias por esta invitación. Aquí. Primero que todo, los quería invitar a ver esta imagen e invitarlos a participar. ¿Qué creen ustedes que lleva un niño en su mochila? Cuadernos, bien. Lápices. Están tímidos hoy día. Colación, nos conocemos todos, ¿no? Juguetes. El estuche. Libros. ¿Ok? Eso es lo que vemos que trae. Ahora yo los invito a pensar. ¿Qué creen ustedes que trae que no se ve? ¿Sueños? ¿Emociones? ¿Imaginación? ¿Experiencias? ¿Creatividad? ¿Recuerdos? ¿Pensamientos? ¿Dificultades? ¿Aprendizajes? Preocupaciones, muy bien, y un montón de cosas más, ¿verdad? ¿Y ustedes? ¿Qué llevan en sus mochilas? Sueño, yo llevo mucho sueño. ¿Sí? Bueno, desde esta lógica de lo que llevamos en la mochila, quería regalarles esta metáfora que es de unas educadoras indígenas, una metáfora preciosa, la metáfora de la mochila, y que nos invita a que todos en nuestras mochilas llevamos cargados de historia, una mochila cultural y una mochila emocional que van construyendo nuestra identidad. Y en eso que lo que ustedes llevan, lo que nosotros traemos, lo que los estudiantes llevan también a la escuela, nos encontramos frente a esta pregunta directa y profunda que nos interpela hoy. ¿Están preparados los docentes para aulas culturalmente diversas? La verdad es que no. La verdad es que nunca vamos a estar preparados hoy día para el mosaico de aula que tenemos y que vamos a seguir construyendo como sociedad. Sin embargo, no sentirse preparado no queda ajeno a nadie. Lo importante es hoy día resolver cómo nos podemos preparar. Y el primer territorio que tenemos que explorar no es el currículum, las estrategias diversificadas, la normativa, sí, eso es importante, ¿cierto? Lo hemos revisado. Pero no es lo primero, no es juntar títulos. El primer territorio que hay que explorar es nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es una autorreflexión crítica de nuestros propios sesgos y privilegios. Hoy les voy a presentar 4 temas importantes y el quinto vamos a sintetizar sugerencias prácticas para que podamos implementar en nuestra aula. Pero el primer tema es este. No sé si llamarlo el tema 1 o el tema 0, porque es la base de todo. La autorreflexión crítica de nuestros propios sesgos y privilegios. Y desde ahí, nuestra investigadora Susan Dion enfatiza en el extraño perfecto. El extraño perfecto nos invita a que cuando estamos frente a un otro que nos incomoda, nos refugiamos en nuestra propia comodidad. Es decir, los docentes miramos a los estudiantes y sus familias desde nuestras propias experiencias, creencias, expectativas. Y cómo eso va permeando, ¿cierto?, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en eso que los docentes ponen en ellos las expectativas, las creencias de cómo nos miramos, a veces caemos en prejuicios y sesgos cuando en una sala de clase una joven haitiana no participa, el profesor puede creer que es muy tímida, que le falta adaptación o que en realidad no le interesa su clase. Y quizás no ha profundizado en la barrera del idioma. O cuando citamos a las familias y decimos a esta familia no le importa el proceso de aprendizaje de su hijo. Y no hemos evaluado que quizás son jornadas extensas de trabajo y problemas de traslado que limitan esa participación. Mirar el extraño perfecto y superarlo implica conocer y reconocer las historias, la cultura, los contextos de los demás. Pero también implica cuestionar nuestros propios prejuicios, construir así
recién relaciones educativas más inclusivas, tolerantes y respetuosas. Por tanto, la idea es que en esta diversidad que nos encontramos, entre lo que traemos, nuestras historias, cómo se van construyendo, y que genera un punto de encuentro con el otro, no se necesitan aliados pasivos. Lo que necesitamos ser cómplices imperfectos. Cómplices imperfectos que acepten la vulnerabilidad. Cómplices perfectos que reconozcan sus errores. ¿Estábamos preparados? No mucho, ¿cierto? Entonces nos vamos a equivocar. Y acéptense en esas equivocaciones, porque lo estamos intentando. Porque los procesos de inclusión no son parejos. Si no, habría traído aquí un decálogo o un recetario de instrucciones para que nosotros lo manejáramos. Hoy día revisarnos y ser cómplices imperfectos implica escuchar a las comunidades, apropiarnos de ellas, escuchar lo que necesitan, lo que requieren, cómo quieren ser representados, cómo quieren que les llamen, ¿cierto? Hace el otro día hablábamos con la profesora Marta del vocabulario inclusivo. Llamemos a las personas por su nombre. Preguntémosles cómo quieren ser representados. Por tanto, la primera mirada que tenemos que tener es nuestra propia autorreflexión. ¿Cuáles son los estereotipos, los sesgos, nuestra historia que nos hace posicionarnos frente al otro y mirarlo desde nuestras propias creencias y limitaciones? Desde esta perspectiva, lo más ético que hoy día podemos hacer, siguiendo la metáfora de la mochila, es abrir nuestra mochila y mirar con honestidad lo que hay adentro. Y desde ahí decidir sacar lo que no suma, lo que está limitando mis creencias, lo que está limitando mis estereotipos, lo que está generando en ellos que yo ponga altas o bajas expectativas en mis estudiantes. Abran su mochila y saquen aquello que no sirve hoy día en el aula. Lo segundo que tenemos que ver es reconocer las características de los estudiantes. Y conocer las características de los estudiantes va más allá de conocer su diagnóstico. Implica conocer sus intereses, sus motivaciones, sus expectativas respecto al aprendizaje, sus sensaciones de logro. Conocer su historia y poner en el espacio didáctico, en el centro, las emociones. Las emociones entendidas como la disposición corporal que tiene un estudiante, porque cuando está alegre o cuando está entusiasmado, se expande para el aprendizaje. Pero cuando está triste, enfadado, cuando no se siente representado, se siente violentado o excluido, se bloquea el aprendizaje. Poner el centro de las emociones implica no solamente preguntarles cómo están. Validar sus emociones implica reconocer el mundo por el que ven mis estudiantes. No es bueno, no es malo, es una verdad legítima que debe respetarse. Poner en el centro las emociones es reconocer que la inclusión es un encuentro humano, que desde el constructivismo radical de Maturana, como fue citado al principio por el profesor Héctor, nos dice que no hay una verdad única, que las aulas son múltiples verdades y que desde ahí se van construyendo la subjetividad y las historias y la identidad de cada uno de nosotros. Por tanto, en este encuentro humano, validar las emociones es esencial para el aprendizaje. El otro punto que quería destacar es que tenemos que transitar desde el enfoque del déficit hacia el de riqueza cultural. Desde el enfoque de la integración, históricamente, se le ha pedido al estudiante que se modifique, que cambie, que se adapte a una escuela que es inflexible, estandarizada e incluso estigmatizadora. Hoy día, desde el enfoque inclusivo, lo que se nos pide, desde la inclusión educativa y desde lo que ustedes llamaban, ¿cierto?, la interculturalidad crítica, se nos exige cambiar la escuela. Cambiar la escuela y transformar los entornos, hacerlos tan enriquecedores que todos quepamos
es reconocer que la heterogeneidad es una riqueza invaluable y tenemos que romper con este enfoque del déficit, de ver siempre lo que al otro le falta. Y se lo pongo así, en un ejemplo. Decimos que a un estudiante le falta adquirir el español en forma fluida. ¿Por qué no vemos su riqueza cultural y aceptamos que es un cerebro que se está desarrollando hacia el bilingüismo, donde se dominan lógicas de otro idioma? ¿Y qué podemos hacer nosotros para eso? Enriquecer a toda el aula. Hagamos vocabulario visual con los 2, 3, 4 idiomas que puedan representar a nuestros estudiantes y desarrollemos en forma conjunta un desarrollo del cerebro bilingüe. Transitar desde el déficit hacia la riqueza cultural implica validar todas las formas de ver el mundo. Implica que la diversidad en el aula, como decía la profesora Marcia, va más allá de un desafío. Es difícil, claramente, pero entendamos que la diversidad siempre ha existido. Es algo intrínseco de la variabilidad humana. Somos todos distintos. Y no basta solo con vernos, sino con contar las experiencias que hemos vivido. Reconocer la diversidad en el aula es un patrimonio que enriquece el aprendizaje de todos y todas. Y tenemos que verlo así. Y tenemos que ver la forma en que tenemos de enriquecer ese espacio educativo considerando todas las visiones del mundo. Considerando que el currículum no es único y estático. Implica un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes del conocimiento de la población, de las personas migrantes, de las personas de los pueblos originarios, de las personas que están en lo urbano, de los conocimientos de las personas que están en lo rural, de las personas que vienen de otras generaciones y de las que están en las actuales. Implica un diálogo de saberes donde todas las visiones del mundo son válidas y que podemos enriquecer desde ahí nuestras aulas de clase. Implica también reconocer que el profesor o el docente o la docente no puede ni debe solo o por sí solo cargar con la transformación social. Eso es un peso muy grande. ¿Sí? Quizás de ahí viene el agobio docente, porque cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero en forma individual. Cambiar con eso implica trabajar colaborativamente con la comunidad educativa, con las familias y con la comunidad local, estableciendo redes de apoyos que permitan enriquecer nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Cierto? Ya algunos conocen ese esquema, ¿cierto? Cómo el entorno influye en las personas. No podemos mirar a las personas por sí solas. Tenemos que conocer sus creencias, su historia, sus trayectorias, su expectativa, el entorno en el que se mueve y la influencia que el entorno genera en ellos y también la influencia que ellos pueden también transformar sus entornos. Implica romper el aislamiento en el aula y que va más allá de ejercer la codocencia de los educadores diferenciales que entramos a la sala para atender a un grupo, ¿cierto?, de estudiantes que todavía seguimos perpetuando prácticas segregadoras. Implica un diálogo con nuestro profesor de asignatura, con nuestra comunidad de aprendizaje. Implica consensuar estrategias que puedan llegar a todos y a todas. Implica generar actividades de enseñanzas auténticas y contextualizadas, donde se consideren las características previas que vimos de cada uno de nuestros estudiantes. Implica trabajar con la familia, abrir el espacio de los colegios. Hoy día los colegios tienen un sentido, un dolor, que hay que hacerse cargo. La violencia también se da a veces entre los adultos que se involucran en la escuela. Hay familias que han violentado a los profesores y profesores que también han violentado a las familias. Es una herida que hay que subsanar, pero no por eso tenemos que cerrar el espacio, al contrario. Tenemos que abrirnos al espacio de la intervención con la familia. Tenemos que saber llegar a ese encuentro porque la familia también tiene diferencias culturales.
La familia también tienen historias, tienen trayectoria, tienen creencias, principios, valores, emociones, tienen modismos, tienen conceptos, palabras que manejan, tienen sus tradiciones. La interculturalidad, como decía también la profesora Marcia, va más allá de cuidar la población migrante, los pueblos originarios, o traer, ¿cierto?, a la población gitana a la escuela, que a veces también nos olvidamos de ello. O atender las necesidades educativas especiales, es reconocernos diversos y que nosotros mismos cargamos con estas mochilas que tenemos que mirar, liberar los sesgos, los estereotipos y también saber mirar y liberar a los demás de sus cargas. Abrir el espacio a la comunidad, establecer redes de apoyo. Cuando van a sus prácticas, lo que hemos conversado, yo les pregunto, ¿y qué hay alrededor? ¿Cómo que hay alrededor? Cuando tú llegas, te vas a de la micro, ¿cierto? Caminas a la escuela, no, yo me bajo ahí mismo porque me voy en Uber, ¿cierto? Porque me da miedo irme para allá, ¿cierto? Reconozco el contexto. ¿Qué hay cerca? No hay una plaza, ¿por qué hay una plaza? ¿Qué más hay cerca? No, está la junta de vecinos. ¿Qué más hay cerca? Hay un hospital. ¿Qué más hay cerca? Evalúen su entorno y vean la riqueza que el entorno pueda promover en esas experiencias de aprendizaje. Hoy día, con el tema del Año Nuevo Indígena, muchas ferias de pueblos originarios con el jarropato hecho por los niños, ¿cierto? Pero qué enriquecedor sería también traer a las personas que son descendientes de los pueblos originarios, que cuenten su relato, que cuenten su experiencia, preguntarles cómo ha sentido hoy día el resurgimiento de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios no están muertos. Hay un resurgimiento de los pueblos originarios. Hay personas que son descendientes de ellos, que impulsan sus tradiciones. Y a lo mejor con ellos también traer artesanos locales y juntos tener una experiencia enriquecedora con la familia y construyamos todo ese jarropato que vamos a poner en la feria. ¿Cómo podemos enriquecer culturalmente nuestras experiencias de aprendizaje? Y desde ahora les traigo 5 sugerencias prácticas. Esos eran los 4 temas que yo quería profundizar. Y desde ahora vamos a ver 5 sugerencias que podemos aplicar en el aula mañana mismo. No mañana mismo porque están de vacaciones, pero cuando vuelvan. Promover la reflexibilidad, la propia, ¿cierto? Mirar nuestra mochila y también invitarlos que ellos revisen sus mochilas. Desde una imagen, ¿cierto?, muy concreta. O hagamos siluetas de las mochilas y peguémoslas en la sala, donde ellos revisen qué palabras, qué ideas, qué pensamientos, qué conceptos, qué estereotipos, qué sesgos, qué creencias tenemos que dejar fuera del aula para generar un aula más inclusiva y respetuosa. ¿Qué palabras dejaríamos fuera? Los sobrenombres, dicen los niños. ¿Qué otras palabras dejaríamos fuera? Reconocer las características de mis estudiantes poniendo en el centro las emociones. ¿Cómo podemos poner en el centro las emociones? ¿Cierto? Construyendo un emocionómetro, me salió, o medidor emocional. Un medidor emocional que puede tener distintas características y ojalá ampliar el vocabulario emocional, ¿cierto? Pasar solamente de la felicidad a la tristeza, a la rabia, al miedo y transitar hacia este cierto abanico de emociones y no solamente preguntarle cómo están. Y si dice estoy triste, oh, qué pena, vamos a seguir. No, paro, ¿cierto? Me detengo, le pregunto, ¿cómo crees que podemos hacerte sentir mejor como curso para transitar esta dificultad? O pongo música, o bailamos un rato, o generamos afirmaciones. Ustedes verán las estrategias que podamos afrontar, pero lo importante es sacarlo de ese estado y disponernos hacia el aprendizaje. Son los que han, bueno, casi todos por las caritas que veo aquí, cuando estamos juntos, ¿cierto? Yo les digo ya, dejemos el celular a un lado. En estos 45 minutos que nos encontramos no podemos resolver nada. Todo lo que podamos o lo que nos preocupa lo podemos resolver después. Dejemos eso a un lado y dispongámonos a aprender.
Hay unos que funcionan y otros que no funcionan, que se pegan en el celular, pero eso tiene que ver con la diferencia intergeneracional, que también hay que validarla y respetarla. Conocer las emociones de mis estudiantes también es validar su historia, porque las emociones cargan historias y también cargan recursos emocionales que los disponen hacia aprender. Diseñar contextos educativos con pertinencia cultural. La pertinencia tiene que ver con esto que es contextualizado, que es auténtico, pero que también es relevante y que se ajusta a las características de mi estudiante. Quiero que lo vayan viendo, ¿cierto? Esto en coherencia. Diseñar contextos educativos auténticos, primero aterrizando el currículum a la realidad de nuestras aulas. Y eso implica conocer a mis estudiantes, usar el contexto, usar sus palabras, sus conceptos, sus modismos, sus intereses. Reconocer la multiculturalidad de mis estudiantes y generar un espacio de interculturalidad, ¿cierto? La multiculturalidad, como decían las compañeras, tiene que ver con reconocer que todos traemos ciertas culturas distintas, pero la interculturalidad es cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con eso. Aterrizar el currículum a la realidad de sus estudiantes ya no es decir, Pablito compró 3 manzanas, 250 pesos, ¿cuánto gastó en total? Démosle contexto. ¿Quién es Pablito? Pablito es descendiente indígena, Pablito trabaja en una feria. ¿Quién es Pablito? A lo mejor Pablito es descendiente de familia de Aguita y le podríamos preguntar. Una familia de Aguita se presenta en una feria costumbrista, tiene 25 piezas fabricadas, cada una 3.500. ¿Cuánto gana en total? O si quieren lo familiarizan con la pampilla. 7 integrantes de la familia se vinieron de Ovalle hacia Coquimbo para ir a ver el bloque depresivo. La entrada a la pampilla estaba a 2.500. ¿Cuánto invirtió la familia entre los pasajes y las entradas en total? Bueno, si se comieron cabrita, tomaron terremoto, pues tienen que considerar. Démosle contexto a las cosas. Ahora están las láminas del álbum. Vamos a hablar de manzanas, ¿cierto? Sin contexto y podríamos hablar. Tiene 25 láminas del álbum del mundial. Cada sobre le costó, ¿cuánto vale el sobre? Los pillé. Andan invirtiendo en láminas del mundial. ¿Sí? Diversificar las fuentes de historia. Quiere decir que se deben incorporar múltiples miradas y perspectivas. Si vamos a trabajar con el texto de estudio de la independencia, claro, va a aparecer Bernardo Higgins, también va a aparecer José Miguel Carrera, pero también deberían aparecer testimonios de las mujeres, del rol de las mujeres en la independencia. Deberíamos trabajar con las cartas, con las pinturas, con las vestimentas, con los testimonios de historiadores como el profesor Aspe. Deberíamos trabajar, ¿cierto?, mirando y consultándonos. ¿Cómo vivió las mujeres de la época este periodo? ¿Cómo lo vivió un campesino? ¿Cómo lo vivió la población mapuche? Porque la historia no puede ser contada desde una única visión. La historia tiene que ser contada a través de las múltiples miradas y perspectivas. Tenemos que considerar y diversificar estas fuentes de historia, no solo el texto, también la oralidad. Y desde ahí, un tercer elemento es validar la oralidad y la corporalidad como formas de evaluación. Mucho se nos habla de diversificar y poco a veces sabemos cómo. Valorar que hay múltiples formas de expresar y aprender. Lo pongo así: primero medio, asignatura de lenguaje y comunicación, unidad 1, identidad. La profesora puede solicitar que sus estudiantes, que son de un aula intercultural donde hay chilenos, haitianos, venezolanos y otras multiculturalidades vertidas ahí, les pida hacer relatos de identidad. Cada uno puede elegir entre hacer una autobiografía familiar, generar videos explicando una experiencia o tradición propia de la familia. También pueden considerar hacer una representación teatral de alguna situación familiar
comentar cómo fue el proceso de migración hasta llegar acá, hacer un baile, mostrar alguna comida, generar relatos de identidad propiciando la oralidad y la corporalidad, porque eso le va a quedar. Neurociencia, ¿cierto? El profesor José nos dice, entre más estímulo, insight, le echamos al cerebro, mejor. Además, les pido como estrategia práctica que sean investigadores críticos de las experiencias de aprendizaje, que sean capaces de promover el pensamiento crítico junto a sus estudiantes. Tomen un texto escolar, investiguen, revisen, pregúntense, ¿dónde están las diferencias culturales aquí? Quinto básico, me parece, el libro de historia, sector productivo, ¿cierto? Sale el sector productivo del sur principalmente, la minería, pero ¿cómo está representado en nuestra región? No está. Podrían haberse incorporado, nosotros podemos contextualizar ese aprendizaje incorporando quizás lo que son el tema de las agrícolas, las experiencias ganaderas, los cultivos de los olivos, la papaya, la pesca artesanal. Y así ir generando diferencias culturales, visibilizándolas, pero también apropiándolas. ¿Qué estereotipos se representan? ¿Cómo se representa la mujer? ¿Cómo se representa la población migrante? ¿Cómo se representa, cierto, los pueblos originarios? ¿Cómo se representa la cultura familiar propio de nuestro sector? Y que incluso en nuestro sector tienen diferencia. Entre lo urbano y lo rural tenemos diferencia. Y entre lo rural del Valle del Elqui y del Chuapa y del Limarí también hay diferencias. Revisar el lenguaje cotidiano y eliminar expresiones sesgadas o prejuicios que usamos en piloto automático. Trabajas como chino. Se te escaparon los indios. Se te paró la pluma. Ayúdenme ustedes, ¿se acuerdan? ¿Cómo? No hay problema, estamos aquí aprendiendo entre todos. Eliminar esas expresiones sesgadas o prejuiciosas que no nos damos cuenta que seguimos reproduciendo estereotipos que nos separan, que nos individualizan y no nos vemos como un colectivo. Y para eso es importante. Se les saltó una chiquilla, una parte de la presentación, pero no importa. Falta las 5, acá está, promover el trabajo en comunidad. ¿No está más adelante? No. 4. Promover el trabajo en comunidad. Promover el trabajo en comunidad implica fortalecer los espacios, por ejemplo, de codocencia. Aquellos que trabajen después en los programas de integración escolar o han tenido sus experiencias desde allí, puedan exigir esos espacios de planificación conjunta, donde se dialoguen, donde se consensúen estrategias, donde se generen actividades contextualizadas para que todos y todas puedan apropiarse del aprendizaje. Porque si mi estudiante no se ve representado en esas experiencias de aprendizaje, es muy poco lo que puedo hacer que participe. Entonces, apropiarnos de esas diferencias culturales y ponerlas en el espacio didáctico también. Promover el trabajo en comunidad con las familias, abrir los espacios de diálogos, conocer sus diferencias culturales, sus tradiciones que son intrínsecas de cada uno de sus familias. Abrir los espacios a la familia también implica validar sus experiencias y generar un diálogo horizontal, no jerárquico. Mirar al otro por lo que es, por lo que trae consigo y por lo que puede aportarnos como comunidad. Abrir el espacio a la comunidad local, abrir redes, establecer contactos, incluso con mediadores culturales. Pero no verlo esto desde un trabajo aislado, hablarlo desde el conjunto. Queridos colegas, futuros colegas, los espacios de inclusión y los procesos de inclusión no es un destino final, es un proceso continuo y sistemático, con altos y con bajos.
pero que exige por sobre todo el compromiso ético. No podemos eludirlo. Tenemos un compromiso ético de revisarnos y de propiciar espacios de aprendizaje donde todos y todas tengan cabida. No podemos eludir esa responsabilidad y entender que el aula de clases es el primer ensayo de la sociedad que queremos construir. ¿Cuál es la sociedad que ustedes quieren construir? Esas son las expectativas, el trabajo y va a guiar sus acciones de diálogo frente a las experiencias de aprendizaje. El espacio de la sociedad que queremos construir dentro del aula de clases es también valorar y respetar la diversidad y ver la diversidad en el aula, que nadie es igual a otro, y justamente eso, que nadie sea igual a otro, va a ser nuestro mayor tesoro. Muchas gracias.